¿Por qué nuestros pensamientos nos enferman? Primero vamos a analizar un poco cómo funciona nuestro cerebro. ¿De dónde surgen nuestros pensamientos? Los pensamientos surgen como respuesta a los estímulos externos, es decir, a todo lo que recibimos de nuestros sentidos, todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que tocamos, y esas experiencias son interpretadas por el yo, el ego y por un historial de experiencias pasadas. Realmente no hay mucha conciencia en este proceso, es un proceso que casi siempre está dirigido por el ego y hay tantas interpretaciones posibles como yos existen en nuestro interior. También hemos hablado o hemos oído hablar mucho de la mente consciente y de la mente inconsciente. La mente consciente es la que nos habla todo el tiempo, esa que escuchamos durante todo el día. Esta mente nos limita, nos alienta, nos juzga, nos dice si somos torpes o listos, pero también nos dice si somos capaces de hacer algo o no. Es una mente que parlotea todo el tiempo, no se calla y puede hacernos daño, pero realmente no tiene tanto poder como imaginamos. A nivel inconsciente, en cambio, funcionan el 95% de nuestros pensamientos. Allí se aloja más información de la que podemos imaginar. Se alojan nuestros recursos, nuestras experiencias, se alojan las lealtades, las cargas familiares, los traumas, las barreras, las creencias limitantes. El que manda es el inconsciente y él lo sabe. Pero podemos aprender recursos para manejarlo. No quiere decir que estamos totalmente entregados a lo que el inconsciente mande. La mente va delegando al subconsciente las tareas y pensamientos repetitivos, patrones, comportamientos, creencias. Nuestro cerebro ya no se desgasta en hacer este proceso, lo manda simplemente al subconsciente y funciona de manera automática. En cuanto más dominamos algo, más subconsciente se hace. En cuanto más creamos en algo, más realidad se hará. Cuando algo nos preocupa, se queda en nuestra cabeza de manera recurrente, se convierten en pensamientos rumiantes. Cuanto más pienso en eso, más se repetirá. Tras ese estímulo surge una sensación física, un sentimiento, una emoción y el cerebro comienza a producir sustancias químicas que nos hacen sentir como estamos pensando. Ese pensamiento se convierte en una reacción química y física dentro de nuestro cuerpo. A veces es peor y ni siquiera nos damos cuenta de nuestros pensamientos conscientes y de todo este proceso que ocurre en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Vivimos en una especie de piloto automático y esto es muy triste, además de irresponsable, ya que con la mente estamos creando nuestra realidad a cada instante. Estás creando tus emociones a cada instante y eso se refleja en nuestro cuerpo a cada instante. Esto nos hace responsables de todo lo que nos pasa en la vida. Toda nuestra realidad es responsabilidad de los pensamientos que hemos tenido. Este es un concepto un poco difícil de entender y asimilar. En la mayoría de los casos nos cuesta aceptar que somos los responsables de todo lo que nos pasa. Vamos por ahí en la vida creando cosas sin responsabilidad alguna y luego nos quejamos de lo que nos toca vivir. Además sentimos una fuerte identificación con nuestros pensamientos. Sentimos que esos pensamientos nos definen y en la mayoría de los casos nos han enseñado que tenemos que ser una sola cosa y somos completamente fieles a ella. La mente subconsciente tiene algunas características importantes. La primera es que no hace juicios, no distingue entre el bien y el mal. Para la mente subconsciente no existe el concepto de lo correcto y lo incorrecto. No distingue entre la fantasía y la realidad. Se comunica con nosotros de manera simbólica, como por ejemplo mediante los sueños. Actúa en base a los datos que recibe, quiere decir que es sugestionable. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. Esta es una frase de Carl Jung. Pero ¿y dónde queda la pregunta que da título a este video? ¿Cómo nuestros pensamientos enferman nuestro cuerpo? Pues bien, nuestro cuerpo, lo que denominamos como salud, tiene que estar en un equilibrio. Ese equilibrio de nuestro cuerpo se llama homeostasis y se traduce en un cuerpo funcionando adecuadamente, en salud y en armonía. Ese equilibrio suele romperse fácilmente, ya que vivimos en una mente que viaja todo el tiempo al pasado o al futuro. Y eso genera un estrés en nuestro cuerpo.
Y ese estrés no es más que el rompimiento de ese equilibrio. Esos pensamientos en los que vivimos en el pasado, tratando de revivir momentos felices, reviviendo momentos felices con dolor además, o tratando de cambiar lo que ya pasó, aferrándonos a recuerdos dolorosos, culpándonos o culpando a los demás. O también vivimos en un futuro catastrófico, poco esperanzador, desde el miedo, desde la ansiedad o desde el mismo dolor del pasado. Es normal que tengamos pensamientos de miedo, de dolor, de ansiedad. El problema está cuando esos pensamientos se vuelven recurrentes, cuando los llevamos a todos lados, hasta los sueños, porque realmente no descansamos, vamos a dormir con los mismos pensamientos. Cuando esos pensamientos se vuelven creencias, programas, se convierten en ley. Cuando ese estrés está permanentemente en nuestro cuerpo, se convierte en un estrés crónico y de ahí es donde surge la enfermedad. Es una alteración constante de nuestro organismo, ya que siempre estamos en un estado de huida, de lucha o de congelamiento. Todo el tiempo el cuerpo está esperando un suceso fuerte, un shock que muchas veces ni siquiera ocurre. Dependiendo del tipo de creencia que tengamos, el cerebro desencadena una serie de procesos químicos para nuestro cuerpo. Y esa es como la manera que tiene el cuerpo de responder adecuadamente a esos eventos dramáticos e inesperados para adaptarse y sobrevivir. Y esos eventos dramáticos no siempre son reales, muchas veces son imaginarios, pero el cerebro no distingue entre el uno y el otro. Un ejemplo podría ser lo que llamamos una persona linda, que no se enoja, que siempre está ayudando a los demás, y nos preguntamos cómo alguien así podría merecer enfermar. Este tipo de personas que no expresan sus reales pensamientos ni sus reales sentimientos son personas que suelen tener una fuerte necesidad de amor, de cariño, de aceptación, por lo que regularmente se someten a los deseos de los demás. Podría decirse que no saben realmente quiénes son, que no saben realmente cuáles son sus necesidades y necesitan la aprobación de los demás para sentirse queridos y aceptados. Esto podría degenerar diversas enfermedades en nuestro cuerpo. Por ejemplo, podría desarrollar lesiones en la piel como una dermatitis o un desprendimiento de la piel o una escamación. La piel delimita lo que somos y nos separa de lo que no somos. Cuando la piel se afecta, nos está diciendo que hay un conflicto de separación por necesidad de contacto o por rechazo de ese mismo contacto. Los problemas de la epidermis se refieren a un conflicto de relación con la falta de contacto. Esta es solo una de las infinitas posibilidades. Recuerda que el subconsciente se comunica con simbolismos. El pensamiento humano es bastante complejo. La diferente persona con los mismos síntomas pueden desarrollar enfermedades completamente diferentes porque depende de su visión que tengan de su realidad. Ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de todo lo que se instala en nuestra mente, nos puede mantener en un estado de inocencia, pero desde la responsabilidad. Nos puede ayudar a tener una vida más feliz, más saludable, más tranquila. Si apagamos el piloto automático y disfrutamos del viaje, seguro eso nos va a dar una vida más saludable y un organismo más equilibrado.